Hola, soy Isabela Palacios y les voy a hablar de las sucesiones matemáticas. Primero, ¿qué son? Las sucesiones matemáticas son conjuntos ordenados de números, conocidos como términos, cuya longitud depende del número ordenado de términos que haya. Es decir, una sucesión es un grupo de números que siguen un orden. Sin embargo, no se deben confundir con las series matemáticas, que son las sumas de los términos de una sucesión. Las sucesiones matemáticas pueden ser finitas o infinitas según sus términos. Las sucesiones aritméticas son aquellas en las que cada uno de los términos se obtiene al sumar una cantidad fija, llamada diferencia común, a la anterior. Se representan como a, más d, a, más 2d, a, más 3d, más 4d, etc., donde a es un término y d es la constante. La fórmula de la sucesión aritmética es an más b, donde a es la diferencia común y n es el número del término en la sucesión. Por ejemplo, en la sucesión aritmética 3, 5, 7, 9, etc., la diferencia común o constante es de 2. Así como en la sucesión aritmética 5, 2, menos 1, menos 4, etc., la diferencia es de menos 3. Y por último, la sucesión aritmética de 41, 35, 29, etc., tiene como diferencia común el menos 6. Dentro de las sucesiones aritméticas, se puede calcular la suma de los n primeros términos de una sucesión y el término general de la misma. La suma de los n primeros términos de una sucesión aritmética puede ser llamada serie y se obtiene mediante la fórmula Sn igual a A1 más An por n sobre 2, donde A es el primer término, An es el término límite y n es el número de término a que se quiere llegar. El término general de una sucesión es una expresión que representa a cualquier término de esta, y en el caso de las sucesiones aritméticas se obtiene por la fórmula An igual a 1 más n menos 1 por d, donde An es el término general, A1 es el primer término de la sucesión, n es el número de términos y d es la diferencia. Por ejemplo, en la sucesión 3, 7, 11, 15, 19, etc., calcular el término general. Para esto usamos la fórmula An igual a 1 más n menos 1 por d y reemplazamos. En este caso, A1 es igual a 3 y d es igual a 4. Lo que nos queda An igual a 3 más n menos 1 por 4. En este caso, multiplicamos n por 4 y menos 1 por 4, de manera que nos queda An igual a 4n menos 1. Ahora, para comprobar que el término general esté correcto, usamos el término A5, de manera que queda 4 por 5 menos 1 igual a 19. Ahora, el primer término de una sucesión aritmética es 5 y su diferencia es 4. ¿Cuál es la suma de sus 9 primeros términos? Nuestros datos son A1 igual a 5, D igual a 4, N igual a 9 y Dn no se conoce. Para esto usamos la fórmula An igual a 1 más n menos 1 por d y reemplazamos. Nos queda A9 igual a 5 más 9 menos 1 por 4. Esto nos queda 5 más 8 por 4 igual a 37. Ahora empleamos la fórmula de la suma y reemplazamos. Nos queda Sn igual a 5 más 37 sobre 2 por 9, lo que tiene como resultado 189. Sucesiones geométricas. Una sucesión geométrica es una secuencia en la que se multiplica cada término por una constante para obtener el siguiente. Dicha constante se llama razón y se obtiene con la fórmula R igual a n sobre an menos 1, es decir, se obtiene dividiendo un término para su antecesor.
También se puede sumar los n primeros términos de una sucesión geométrica con la fórmula Sn igual a A1 por N-1 sobre N-1. Por ejemplo, en la sucesión geométrica 5, 15, 45, 135, etc., la razón es 3, porque 15 dividido para 5 igual a 3, al igual que 45 dividido para 15 igual a 3, y así sucesivamente. Y de igual manera, en la sucesión 1, 2, 4, 8, etc., la razón es igual a 2, porque 2 dividido para 1, 2, 4 dividido para 2, 2, y así sucesivamente. También se puede calcular el término general de una sucesión geométrica, para lo cual hay dos posibles casos. El primero es si se conoce el primer término de dicha sucesión, para la cual se usa la fórmula AN igual a A1 por E elevado a la n-1. Por ejemplo, para calcular el término general de la sucesión geométrica 3, 6, 12, 24, etc., utilizamos la fórmula AN igual a A1 por E elevado a la n-1, lo que nos queda AN igual a 3 por 2 a la n-1, lo que tiene como resultado 3 medios por 2 elevado a la n. Y el segundo caso es si se conoce cualquier otro término de la sucesión, para lo que se usa la fórmula AN es igual a AK por E elevado a la n-1. Por ejemplo, para calcular el término general de la sucesión geométrica, donde A4 es igual a 24, K es igual a 4 y E es igual a 2, reemplazamos en la fórmula de manera que queda 24 menos 2 elevado a la n-4, lo que da como resultado 3 medios por 2 elevado a la n. Ahora, calculemos la suma de los 5 primeros términos de la sucesión geométrica 3, 6, 12, 24, 48, etc., con la fórmula Sn igual a An por E menos A1 sobre N-1. Reemplazamos de manera que la fórmula nos queda Sn igual a 48 por 2 menos 3 sobre 2 menos 1. 48 por 2 igual a 46, menos 3 sobre 1 tiene como resultado 93. Pero si existe una sucesión geométrica decreciente, para calcular la suma de sus 5 primeros términos, se usa en cambio la fórmula Sn igual a A1 sobre 1 menos R. Por ejemplo, para saber la suma de los 5 primeros términos de la sucesión geométrica 8, 4, 2, 1, 1 medio, reemplazamos en la fórmula y queda Sn igual a 8 sobre 1 menos 1 medio, lo que tiene como resultado 16.